invisible normalmente a nuestra mente o a la manera en que podemos captarlo rápido y quitarlo como un obstáculo es el temor. El temor va ocupando, digamos, diferentes rostros, diferentes caras en la vida de una persona, de tal forma que le es difícil poder darse cuenta que dentro de sí el temor está gobernando sus decisiones. Y cuando hablamos de una reforma, cuando hablamos de que Dios traiga cosas nuevas, cuando hablamos de que Dios haga algo nuevo, no nos damos cuenta cuando el temor está bloqueando el propósito del Señor en nosotros. En estos días anterior a que comenzara la conferencia, empecé a ver que el Señor me estaba diciendo que era necesario quitar el temor para poder recibir todo lo que Él iba a hacer y darnos. Amén. Hace mucho tiempo que yo no daba temas, digamos, de sanidad interior, y hoy día tampoco lo voy a hacer. Básicamente porque creo que independiente de lo que una persona haya vivido, el poder de Dios en él es capaz de vencer toda barrera. Amén. Sin embargo, es necesario que podamos comprender cuáles son esas barreras y podamos verlas y podamos quitarlas. Amén. Entonces, lo que quiero hacer en estos minutos, antes de que nos vayamos a comer, es poder comprender un poco cómo el temor nos puede afectar a la hora de hacer lo que Dios nos está diciendo, a la hora de decidir hacer lo que Dios está diciendo que hagamos. Amén. Ok, vaya conmigo a Génesis 20:11. Génesis 20:11. Y quiero tomar la historia de Abraham, aprovechando lo que el Señor nos decía hace unos minutos. Génesis 20:11. Desde que el hombre sale del Edén, desde que el hombre sale de la voz de Dios, cuando él come del árbol del conocimiento y del bien y del mal, el fruto de ese árbol cambió su conciencia y cambió aquello de lo que él era consciente. Amén. Si antes él podía ser consciente de la voz de Dios, del propósito del Señor, de la eternidad, de la presencia del Padre, ahora él ya no podía ser consciente de eso, mas solo era consciente de sí mismo. Solo era consciente del mal. ¿Está conmigo? Entonces ese cambio de mentalidad, ese cambio de conciencia en Adán, produce un terror en su interior. Él sabe que va a dejar de ser, él siente el temor, la amenaza a dejar de existir. Y desde esa amenaza que él siente cercana, que él siente alrededor de él, es cuando le dice: Señor, te oí en el huerto y tuve miedo. Cuando le dice: Señor, te oí en el huerto, no es porque él tuviese miedo de que Dios estuviese a su alrededor llamándolo, sino que él sintió temor y sintió terror porque por primera vez oía la voz de Dios fuera de él. ¿Está conmigo? Ya no oía la voz de Dios dentro de él como lo hacía antes, sino que ahora la voz solamente estaba en el huerto. Está aquí. Entonces esa separación produjo en él un terror. Se dio cuenta que estaba amenazado por la falta de la vida. La vida ya no estaba dentro de él, la vida ya no estaba en él como antes, sino que se habían separado. Desde ese día el ser humano y la humanidad ha sentido terror a dejar de existir. Y ha construido sistemas para poder asegurarse de que va a sobrevivir. ¿Está conmigo? Ok, entonces cuando Dios quiere llevarnos a algo totalmente distinto, cuando Dios quiere impulsarnos a algo que no conocemos, ese temor intrínseco, ese temor que está dentro del corazón a dejar de ser,
aparece. Cuando Dios desea que tomemos decisiones que no nos habíamos atrevido a tomar antes, aparece ese temor. Y ese temor puede llevar muchas caras, muchos rostros distintos, muchas experiencias personales distintas, pero al fin y al cabo es la misma esencia del temor. ¿Amén? Ok, Génesis 20:11. Si lo encontró me dice, lo tengo. Ok. Génesis 20:11. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Está hablando cuando Abraham hace su pacto con Dios. Está hablando de Abraham cuando tiene esta experiencia en que Dios le dice, parte los animales, ¿verdad? Trae tales animales, pártelos. Y dice que estuvo todo el día en eso, y por la noche vino un temor sobre él y se abrió, ¿verdad?, la eternidad para que Dios pudiese pactar con él. Ahora lo que quiero que note es que Abraham sintió, dice, que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Él estaba teniendo una experiencia con Dios, pero esa experiencia produjo en él un temor. ¿Está conmigo? Eso no significa que Dios no estaba ahí, no, al contrario, Dios sí estaba ahí, pero él sintió un temor a algo que era totalmente desconocido. Está aquí. ¿Cuántos de ustedes han sentido temor a la altura? Son bastantes. ¿Se han parado alguna vez al límite de esa sensación de vértigo, esa sensación de que algo te aterroriza y te paraliza? Fue lo que estaba sintiendo Abraham. ¿Cómo es posible que alguien que está teniendo una experiencia con Dios sienta ese temor? Adán nunca sintió ese temor hasta que se separó de la voz de Dios. Y hay momentos cuando tú empiezas a entender realmente lo que Dios te está pidiendo, después que termina la conferencia, que termina el entrenamiento, te vas a tu casa y te empiezas a dar cuenta de lo que Dios te estaba pidiendo y te sientes parado en ese límite a punto de lanzarte un vacío. El temor de una gran oscuridad parece caer, porque significa que vamos a tener que soltar todo aquello que parecía seguro. Está aquí. Entonces, hace unos días, cuando recién llegamos a Ecuador, el Señor de alguna u otra forma empezó a hacernos ver que el temor es un obstáculo para traer una reforma, que el temor es un obstáculo para manifestar el diseño de Dios. Que el temor es un obstáculo muy invisible, pero que paraliza y desvía del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay un temor, es como una alarma que se enciende, que empieza a sonar dentro de ti, y te está diciendo, arranca, huye de esto. Desvía tu camino, pero no confrontes aquello que te aterroriza. ¿Está conmigo? Vuelvo a decir, el temor tiene muchos rostros. Temor al fracaso, temor a la escasez, temor a la enfermedad. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús empezó a caminar sobre las aguas? Y ellos dijeron, es un fantasma. Y dice que sintieron temor. Es un espíritu chocarrero. Quiero que se dé cuenta, de hecho, si le empieza a dar vuelta a los evangelios, en la experiencia de los discípulos con Jesús, muchas veces sintieron temor.
Cuando bajó la nube y Jesús se transfiguró, ellos se aterrorizaron. ¡Ah! ¿Qué es esa cosa que está pasando aquí? Pedro, arranca. Patita, ¿para qué las quiero? Entonces no podemos esperar que lo que Dios nos hable no se produzca una incomodidad dentro de nosotros. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es muy fácil, si estás ambientado a obedecer al temor, que arranques, que te paralices. Ahora, el temor no es el problema. El problema es ser gobernado por ese temor. Está aquí. El problema no es el temor, vuelvo a decir, porque todo el tiempo te vas a encontrar con cosas que quieran aterrorizarte. Si el problema es dejarse gobernar por ese temor, el problema es empezar a decidir por ese temor. El problema es que ese temor tome las decisiones por ti. ¿Cuántos han perdido muchas oportunidades en su vida por simple temor? ¿Cuántos años llevan de noviazgo? No, poquitos. ¿Cuántos? 10. 10 años. ¿Y por qué no se casan? No, sí. En el fondo, uno de los dos todavía tiene temor. Por eso le digo que el temor tiene muchas caras, muchos rostros. Y es muy invisible, a veces no notamos cuando está gobernando nuestras decisiones. Y si no nos detenemos un momento a quitarle la autoridad, por más cosas que Dios nos diga, a la hora de decidir, o arrancamos o nos vamos a paralizar. Pero no vamos a avanzar hacia lo que Dios nos está diciendo. Vaya conmigo. Filipenses, capítulo 1. Isaac, come on. Presento a Isaac de Chile. Haga un amén, no sé, no sé. ¿Tienen temor de hablar? ¿Qué les pasa? Voy a hacerle una entrevista a Isaac. Voy a echar las cámaras. Isaac, ¿qué temor tú reconoces? ¿Qué temor tú ves o hayas visto en tu vida que hayas tenido en tu niñez o un momento de temor fuerte? Recuerdo desde pequeño siempre tuve el temor a equivocarme frente a mi padre específicamente, porque yo sabía que si me equivocaba venía el reto o la repelada Entonces, obviamente yo quería evitar eso y para evitar eso siempre andaba muy perseguido. Ok, mire, escuche lo que está diciendo. Está diciendo que un temor muy simple puede parecer. Cuando uno es pequeño, las emociones de nuestra alma son muy primitivas. Me refiero a que si tienes miedo, lo sientes de verdad. Si tienes alegría, usted va a ver un niño, pero... ¿me entiende? Alegre, pero de verdad. Si tiene pena, también lo va a ver llorando y pataleando como que el mundo se acabó. Porque las emociones son muy primitivas en ese sentido, son muy explosivas. Entonces él nos está contando de que tenía un temor a equivocarse porque cuando se equivocaba, el reto era tan fuerte que lo aterrorizaba. Ahora, ¿cómo eso tú ves que te afectó años posteriores, ya más grande, digamos, más joven? Bueno, o sea, seguí con la misma mentalidad de que no puedo equivocarme porque la figura del padre
fue variando, entonces ya no era que tan solo mi padre me podía retar, sino que mi pastor, mi profesor, el profeta, o quién sé yo. Eso está bueno, está bueno. Quiero que vaya notando lo que nos está contando, es muy interesante. Está diciéndonos que la figura, que primero era su padre, empezó a extrapolarse a otras figuras, ¿sí? O sea, está diciendo figuras de autoridad, figuras que tenían que o aprobarlo o desaprobarlo, empezó a tener ese temor a que me desaprueben, ¿verdad? Quiero que vea cómo el temor hace que uno arranque de aquello que le causa ese dolor. Uno trata de evitarlo, uno trata de arrancar. Entonces, seguramente, ¿qué actitudes tomabas tú frente entonces a una persona de autoridad para evitar este terror? La evitaba, obviamente. No, pero principalmente, o sea, el terror era dentro de mí porque en sí yo guardo mucho las cosas. Entonces, cuando me equivocaba de alguna forma, inmediatamente un dolor al estómago terrible y estaba muy calladito y no podía ser yo. O sea, cambiaba inmediatamente mi personalidad. Entonces me decían, oye, ¿qué te pasa? Estás tan calladito. Y claro, cuando yo no sentía el temor, obviamente hablaba con todo y todo eso, pero cuando tenía miedo, todo era muy para adentro, ¿no? ¿Cuál era tu actitud frente a las personas de autoridad? ¿Cómo tú buscabas no ser desaprobado? Trataba de ver lo que ellos querían o cómo ellos les gustaba ciertas actitudes y trataba de irme por ahí, ¿no? O sea, trataba de imaginarme lo que a ellos les agradaba para poder actuar como ellos querían, ¿no? Ok, gracias Isaac. Un aplauso Isaac por eso. Esto es un buen ejemplo para nosotros. Sé que algunos están escuchando, están diciendo, me pasó algo parecido a mí, bueno. Pero es una forma de temor. A veces hay situaciones específicas que también causan un temor. Y quiero que vea cómo el temor es tan simbólico, es tan abstracto, va tomando otros símbolos a medida que vamos creciendo. ¿Se va entendiendo? Seguramente yo conozco al padre de Isaac, es un buen hombre. Es un muy buen hombre. Seguramente él en su niñez recibió un trato similar. ¿Está conmigo? El asunto es que, de alguna forma, Isaac nos está diciendo, tuve que adaptar mi comportamiento para evitar, por ese temor, tuve que adaptar mi comportamiento. En la iglesia muchas veces adaptamos nuestro comportamiento por temor a ser desaprobados. Y entonces cuando Dios nos dice algo que suena muy extraño, cuando Dios quiere traer una reforma, tratamos de adaptar la reforma de Dios. ¿Está conmigo? Adaptarla para que encaje y no seamos desaprobados. Pero si vamos a estar de adaptación en adaptación, nos vamos a tardar 200 años más. ¿Está conmigo? Entonces, el temor puede paralizar toda la construcción de Dios en nosotros. Todo lo que Dios quiere hacer, podemos terminar destruyéndolo por causa de ese temor. Filipenses. Yo le tenía mucho temor al mar, porque estuve a punto de ahogarme como 2 o 3 veces cuando era niño, en diferentes situaciones. Y entonces ese temor a nadar en el agua se extrapoló a que no me gustaban las piscinas muy profundas. Cuando alguien me decía, vamos a la piscina, yo decía, ¿cuántos metros tiene? Entonces, si tenía una cantidad de metros segura, iba, si no, no. No me gustaba nadar mucho en el mar, me quedaba en la orilla, miraba, leía libros en la orilla de la playa, pero no entraba, porque había estado a punto de ahogarme. ¿Está conmigo? Y entonces un mecanismo de sobrevivencia era evita el mar. Ahora,
puede parecer muy doméstico, pero ese temor a ese mar se traducía en que también empecé a temerle a aquellas cosas que no podía controlar. ¿Está conmigo? Aquellas cosas que podían ahogarme. Y no me di cuenta cuando me transformé en una persona que quería saber todo lo que ocurría, cómo y cuándo, dónde ocurría. Entonces el Señor tuvo que quitar ese temor. De hecho era tan fuerte porque cuando yo entraba mucho tiempo en el mar, cuando trataba de nadar, al otro día sufría del oído pero terrible. Mi cuerpo manifestaba el temor. Mi cuerpo decía, sal del agua, te puedes ahogar aquí. Entonces vuelvo a decir, el temor se va extrapolando en diferentes situaciones y es un gran problema que necesitamos resolver ahora. Gracias por ese amén. Hay alguien que quiere resolverlo. Ahora, el temor siempre tiene relación con algo que no podemos, con algo inesperado, que nos da miedo no poder frenarlo, que nos da miedo no poder darle un orden. Filipenses, ¿lo tiene? Dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo con mis prisiones, fíjense, dice cobrando ánimo con mis prisiones, quiere decir que los hermanos decían, oh mira, Pablo está prisionero, bueno, si él está prisionero entonces nosotros podemos seguir. Cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor sin temor. ¿Por qué? ¿Por qué cobraban ánimo con las prisiones de Pablo? Es como, ¿qué? Debería haberse puesto triste, ¿cómo cobran ánimo con eso? Pero dice que cobraban ánimo, básicamente, porque cuando tú ves que alguien puede hacer algo, a ti te dan ganas de hacerlo. Está aquí. Si alguien no sabe nadar y conoce a alguien que tampoco sabe nadar, y ese otro se lanza y empieza a nadar, entonces a mí me dan ganas de saltar. ¿Está conmigo? Ese es el poder colectivo contra el temor. Está aquí. Entonces hay un momento en la Reforma en donde solo uno se lanza y soporta las prisiones. Pero luego otro que estaba atrás dice, yo siento lo mismo que él. Y si él lo aguantó y lo soportó, entonces yo le entro también. Está aquí. Dice, cobró ánimo con mis prisiones. Hay un efecto que se produce en el cuerpo muy extraño, muy particular con el temor. Cuando una persona se asusta, su cuerpo empieza a generar adrenalina, los músculos se llenan de sangre inmediatamente para prepararte para salir corriendo. Es innato, nadie lo piensa, simplemente empieza a ocurrir. Las pupilas se agrandan para captar ¿dónde está la amenaza? ¿Está conmigo? ¡Pum! Tu pupila se agranda, el corazón late rápido. Todos dicen, porque me asusté. No, está latiendo rápido para bombear sangre y llenar tus músculos de sangre y correr. Está aquí. Entonces el cuerpo dice, hay dos alternativas frente a la amenaza. O corre o la confronta. Si tiene que confrontarla, ¿ha visto ese término que se me puso la piel como de gallina? Lo que hace la piel es apretar los vasos sanguíneos para que en caso de que te cortes no sangres tanto. O sea, Jason Bourne es una alpargata al lado de alguien con temor. ¿Todos han visto Bourne o no? A ver, ¿quién ha visto Jason Bourne? Levántale su mano. No, los demás no lo han visto. Supremacía Bourne, Ultimate. Estaban orando el resto de los siervos. Bueno, traten de salir un poco más de su choza.
Hay películas buenas afuera. No tengan temor. No se les va a pegar el diablo ni nada. Jason Bourne, se los cuento para todos aquellos que no lo han visto porque estaban orando. Jason Bourne, cuando comienza la primera película de toda su serie, dice que él despierta, no se acuerda quién es. Solo sabe, dice él, que cuando entra a un restaurante, intuitivamente busca dónde están las salidas. Por instinto. Se sienta, cuando entra, ve a alguien venir, calcula el peso que tiene, a ver si lo puede tumbar. Piensa en los puntos donde tiene que golpearlo. Mira todos los lugares, dice él, donde puede haber un reflejo para poder estar mirando todos los lugares al mismo tiempo. Usa las cucharas, usa los espejos, usa todo lo que tenga reflejo. O sea, está entrenado para el temor, para vivir en alerta. El temor hace eso en una persona. Después del terremoto en Chile, yo entraba a un mall, me sentaba y estaba conversando y mi esposa me decía, ¿qué estás mirando? Estoy viendo cuál de estas columnas son reales. Usted sabe que en los malls hay columnas que solo son fachadas, porque en caso de que tiemble hay que ponerse al lado de una de ellas. ¿Me entiende? Entrenado para la amenaza. Ahora, le decía que el músculo se contrae. O sea que si tu mano está relajada, cuando siente temor, se aprieta. El problema es que a veces el alma hace esto y no se suelta más. Y cuando Dios quiere poner algo adentro de esa mano, está contraída con el temor. Y cuando Dios quiere que tú sueltes algo, des algo de ti mismo, no puedes abrir tu mano, está contraída con el temor. Entonces, a menos que superemos el temor, no vamos a poder entrar efectivamente a una reforma. Ahora le decía adelante, el temor no es el problema. No es el problema, porque el temor en sí te avisa de que hay algo malo alrededor. El asunto es cuando el temor te gobierna. Está aquí. Vuelvo a decir, el temor no es el problema. O sea, si hay algo que está ocurriendo mal, bien, te avisa. Suena la alarma y tú tienes que usarla de entrenador. El temor, mire, la gente que ha vivido cosas más terribles en su vida, Dios ha usado esas cosas para entrenarlo. Así que aún el temor, Dios lo usó para entrenar a los suyos. ¿Para entrenarlos a qué? A vencerlo. A vencerlo. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor sin temor. Había un temor en los tiempos de Pablo, que si te tomaban hablando de Dios, o te metían preso o te mataban. Pero dice que cuando vieron que Pablo estaba preso, eso no era cualquier persona quien estaba preso, era alguien muy conocido por todas las iglesias. Así que cuando metían a Juanito, no voy a usar palabra Juanito, voy a usar otro nombre. ¿Hay algún Segismundo aquí? ¿No? Ok, si metían preso a Segismundo, los hermanos no sabían quién era Segismundo, así que no producía gran despertar en la iglesia, gran consuelo. Pero cuando Pablo se fue preso, como era muy conocido por todas las iglesias, eso la gente empezó a decir, bueno, si él lo soporta, podemos soportarlo. ¿Está conmigo? Así que salgamos y hagámoslo. Yo siento de parte del Señor que Dios ha levantado gente en las naciones para salir a soportar las amenazas contra una reforma. Ya se han levantado.
Pero todavía faltan aún más. Y alguien tiene que decidir esta semana si va a vencer el temor o no, o si quiere seguir cayéndole bien a todo el mundo. No, es que yo cuando iba en el colegio me hacían bullying. Yo tenía como 8 años, me cambiaron de curso, iba en la mañana y me cambiaron a una jornada en la tarde. Y entonces llegué a curso nuevo. Todo ese curso se conocían todos entre ellos hace por lo menos 3 añitos, pero yo estaba recién, era el nuevo. Así que tuve que soportar el bullying todo ese primer año, porque era el nuevo. Se por lo menos peleaba una vez al día. De verdad. Una vez, como ya llevaba como un mes peleando, se amontonaron entre todos para pegarme entre todos. Y de hecho me pegaron entre todos. Pero cuando yo recuerdo esos momentos ahora, yo digo, Señor, tú me estabas entrenando para que cuando tuviese el momento de manifestar lo que tú eres, ya no me importara quién quisiera golpearme. ¿Está conmigo? Y si todo el mundo se me levantaba a decir, no, y tú, yo dormía tranquilo igual. Está aquí. Porque llega un momento en que aquello que trató de destruirte, Dios lo usa para entrenarte. De hecho, si tú estás aquí es porque sobreviviste a todo aquello que el diablo puso para hacerte pedazos. Y lo único que va a hacer todo aquello que el diablo puso para hacerte pedazos es lograr manifestar lo que está dentro de ti. Como el agua caliente con el té. No importa cuánto lo caliente el diablo, va a salir más y más olor fragante. Amén. Ok, vaya conmigo. Proverbios 29, 25. Capítulo 29, versículo 25. ¿Lo tiene? Dice, el temor del hombre pondrá lazo. No estamos hablando del temor del Señor, por favor. Estamos hablando del temor humano. El temor a otras personas, el temor a alguien que se va, vuelvo a decir, extrapolando. O sea, un día como nos contaba Isaac, es un padre que me reta por algo que hice mal. Mañana es una autoridad a la que quiero agradar. Y entonces las cosas que estoy haciendo ya no lo hago porque Dios me las dice, sino para poder agradarle a alguien. Está aquí. Claramente, ahora sí, de nuevo, Isaac, vamos a volver a la entrevista. Para que te vean. Isaac, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo el Señor lo hizo contigo para romper con eso? Me confrontó y me hizo equivocarme muchas veces. En cosas muy pequeñas, ¡pum!, me retaban. Hasta que tuve que entender que yo me podía equivocar y tuve que aceptar que el equivocarme no era terrible, ¿no? Sino que me podía equivocar y que tenía que aceptar eso y tomarlo de la forma en que ese reto es para que yo pueda mejorar, para que yo pueda avanzar y todo eso. Ok, amén. Entonces Dios le dio a Isaac en ese momento, o le mostró a Isaac, que lo que está viviendo no era un objeto de una amenaza. Está aquí. No era tan amenazante. Dice lo que acabamos de leer en Proverbios, que el temor pone un lazo. El temor al hombre es una trampa. Porque la mayoría de esos temores son ficticios. Está aquí. ¿Cuánto han... ¿alguien que tenga miedo a la araña? Vamos, luz. ¿Los ratones? ¿Víboras? No se me ocurre otro animal, ¿eh?
¿Usted han pensado que la araña lo que menos quiere es encontrarse contigo? ¡Pum! Tenía un amigo, estaba con su esposa, comiendo y me hablaba, no, hicimos esto, todo maravilloso, todo era genial. Y de repente baja una arañita. Y él estaba hablando y de repente, paralizado total. Y la esposa se paró, tranquilo mi amor. Gracias. Dicen que las fobias son temores irracionales. Quiero que note que el temor puede ser tan fuerte que puede bloquear aún lo que es lógico. O sea, Dios puede mostrarte con una pizarra pruebas irrefutables de lo que Él te está pidiendo hacer es perfecto, y aún así paralizarnos, porque no importa qué tan lógico sea, si siento temor y no lo he vencido, no lo voy a hacer. Mi último reto para vencer el mar fue saltar de un barco con una cuerda amarrada al cuerpo a los hielos de la Antártida. Me acuerdo que cuando caí, aparte de sentir el golpe de frío, fue como que, ¿cuánto le ha dolido la cabeza cuando están comiendo helado? Una cosa así. Recuerdo cuando caí, que traté de mirar lo que más podía antes de congelarme. Y cuando estaba haciendo esto, de repente miré hacia abajo y recordé que estaba en el mar. Y que era muy profundo. Esos segundos hasta llegar al barco fueron eternos. Pero era una declaración mía, propia, nadie lo sabía, solo yo. Era mi propia declaración al temor. No nos van a vencer. Vamos a atravesarlo. Vamos a atravesarlo. No importa cómo. Dios nos va a dar la oportunidad de vencerlos. ¿Está aquí? Dice, más el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué tiene que ver esto con el temor? ¿Por qué dice el temor del hombre pondrá lazo? Más el que confía en Jehová será exaltado. Porque si confiar en Jehová es ser exaltado, temerle al hombre es ser aplastado. El temor al hombre te aniquila, mata lo que está dentro de ti. Pero te digo algo, no importa qué cosas vivimos. Suena muy cruel, pero es la realidad. Yo he conocido gente que ha vivido atrocidades, que tú lo escuchas y te dan ganas de llorar. Cada vez que lo estoy escuchando, el Señor me dice, no importa lo que Él haya vivido, siempre yo soy mayor. Y lo que yo puse en Él es mayor. Si no, pregúntele a José. Mateo 16, 22. Mateo 16, 22. Ahora, el diablo va a jugar todo el tiempo para aterrorizarte. El diablo siempre va a intentar que te paralices o que te desvíes. Porque la respuesta ante el temor, cuando el temor te gobierna a alguien, hace dos cosas, o lo paraliza o lo desvía del propósito, o lo hace arrancar. Mateo 16, 22 dice, entonces Pedro, ahí está Pedro, ¿verdad? Siempre se veía tan valiente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Se acuerda por qué le dijo eso? Jesús iba a ir a la cruz. Y cuando le dijo cruz
a los discípulos, cuando le dijo muerte, se encendió una alarma en Pedro. Temor, amenaza. Señor, Señor, ven. Que no te pase esto. No, ¿para qué? Arranquemos. ¿Está conmigo? Yo no sé lo que pudo haber vivido Pedro. El hecho es que el temor seguía dentro de él. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Pedro estaba endemoniado. No estaba endemoniado. Pero el diablo habló a través de él. En cierta forma sí. Pero cuando Jesús le dice Satanás, el término Satanás es quien se opone. Apártate de mí, Satanás. No le está diciendo Pedro estás endemoniado, no le está diciendo eso. Esa es la interpretación más básica que puedes tener de ese versículo. Pero cuando entiendes que el ser humano es muy complejo, te das cuenta que Pedro estaba en sus cabales. Pedro estaba hablando de algo que tenía en su corazón, temor. Y Dios le hace ver a Pedro que el temor es un enemigo, que el temor es un Satanás. Está aquí. Vuelvo a decir, Satanás es un término para decir a alguien que se opone. Cada vez que te opones a Dios, cada vez que nos oponemos, dice Pablo, mas vosotros erais enemigos en vuestra mente. O sea, todos nosotros tal cual éramos hijos del diablo por eso. Porque en nuestra mente nos oponíamos a todo lo que Dios quería hacer. Y podemos estar en una congregación muy linda, podemos ir a los cultos de oración, estar en la red de intercesión más espectacular y aún así seguir con una mente de Satanás. Porque nos estamos oponiendo a lo que Dios quiere decir. Cuando me paralizo frente a lo que Dios está diciendo, cuando me desvío, como Pedro le decía, no, desviémonos del propósito. Entonces el Señor lo vio y le dijo, pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Señor, mira, esto de la reforma está complicado. Y como que cada vez ya no sé qué tengo que decir. Porque si la tiro así como muy cruda, me salen persiguiendo todo. Entonces, Señor, creo que me voy a desviar un poco. Y voy a hacer algo que a todos les guste. Voy a hacer algo que esté comprobado que a todos les guste. ¿Está conmigo? Por ese camino nunca vamos a llegar a lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Y es importante que hoy, este primer día, lo entendamos. Porque con todo lo que el Señor nos va a hablar esta semana, te aseguro que cuando llegues a tu casa, si lo entendiste de verdad, te va a causar terror. ¿Está conmigo? Y algunos están diciendo, uy, ¿para qué pagué tanta cosa? Salmos 27:1. Ya me voy acercando al final. ¿Sabe que hay iglesias que toda su doctrina está basada en el temor? Temor al infierno, temor a la apostasía, temor a la gran tribulación. La gran tribulación. O sea, es la gran tribulación. No puede ser la tribulación, es la gran tribulación.
¡Qué terrible! Hermano, qué terrible. O sea, vienes a buscar del Señor y sales todo tenso. Porque el mundo se va a partir en dos. Cuando fue el terremoto del 2010, salieron unos profetas locos. Chile, va a venir otro terremoto y te va a partir en tres. ¿Me entiende? ¿Cómo Dios va a querer partir una nación en tres? O sea, ¿qué provecho tiene? ¿Está conmigo? Es absurdo. Llega a ser hasta ridículo que la va a partir para saltar un pedacito, luego el otro. O sea, ¿con qué fin parte alguien algo en tres, una nación? ¿Para qué? ¿Se van a arrepentir con eso? No. La gente no se arrepiente por temor. No se arrepiente por temor. Cualquier cosa, pero eso no es arrepentimiento. Dios usó el temor en la ley. Dice que cuando Él trajo el pacto de la ley, Israel se aterrorizó. Y por temor a la muerte, ellos trataban de cumplir la ley. La ley te sujetaba al temor. Porque si no hacías tal cosa, se finí. ¿Me entiendes? ¿Yeah? Pero el reino vence el temor. No opera con el temor. Vence el temor. Quiebra el temor. Entonces yo no puedo estar sujeto, gobernado, caminando, asociado con el temor. Si todavía tienes de esos libros apocalípticos donde el mundo se va a acabar en tu casa, llega, hermano, y bota esa cosa. Está haciendo polvo en tu librería. Está ocupando espacio. ¿Sabe lo que me dijo un día el Señor orando? Me dijo, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es de muerte. Así que te levantas y botas toda esa porquería. Yo tomé mi librito. Me caía tan bien este escritor. ¡Pum! Porque si tú vives en un ambiente de temor, le dije que el temor era personal, pero también es colectivo. Si alguien entrara por esa puerta y dijera ¡terremoto!, le aseguro que ninguno de ustedes se cercioraría si realmente está temblando, correrían. Obvio, por hermano. Sobrevivencia. Jason Bourne. ¿Me sigue? El temor produce eso. Entonces, cuando se quiere evangelizar con temor, expandir el reino de Dios con temor, ¿acaso tú quieres que tu bebé cuando está a punto de nacer, gritarle, sal de esa barriga o te mato? Para que nazca de una vez. Te pregunto, suena absurdo, ¿verdad? Es muy gracioso, suena muy absurdo, pero eso es lo que tratan de hacer. Arrepiéntate o el juicio. ¿Está conmigo? Pero hermano, ¿y lo que Pedro le dijo a los judíos? Sí, se los dijo porque era la verdad para ellos. Realmente habían crucificado al Cristo en ese momento. Está aquí. Pero cuando el mensaje del reino de Dios viene sobre ti, lo que hace es abrirte a la vida. Porque solo la vida puede producir nuevas cosas. Salmos 27:1. Dice, ¿lo tiene? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Wow, me gusta esto. Quien está hablando aquí no es un David que estuviese sentado en un escritorio.
en una isla paradisiaca, tomando jugo de piña. David era una persona que había visto atrocidades. ¿Se acuerdan lo que le pidió Saúl para que se casara con su hija? Atrocidades, hermano. O sea, los que leen la Biblia se rieron, pues ya saben de qué te estoy hablando. Salir a matar a 100 personas, ¿me entiende? Entonces él vio cosas que seguramente no lo dejaban dormir de noche. ¿Ha leído con detenimiento los Salmos? ¿Cómo él habla de los terrores que venían sobre él en la noche? Estamos hablando de alguien que vio cadáveres y caminó sobre ellos. Pero él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Cómo lo hago, hermano, para atravesar ese temor? Dios tiene que ser tu luz. Dios tiene que iluminar dentro de ti donde se escondió ese temor. Voy a contar ya que estamos en familia. En una oportunidad yo le dije al Señor, le estaba pidiendo al Señor que me sanara de algunas cosas que habían traído temores a mí. De verdad, antes yo era muy temeroso de muchas cosas. De hecho, si iba a comprar algo y eso que compraba costaba menos y no me daban el vuelto, yo me iba y no lo pedía. Me daba temor pedir algo. Me daba temor hablar en público, como para que se haga una idea. Entonces le estaba diciendo al Señor que me sanara. Y tuve una visión. Y entendí cómo Dios recupera el tiempo en nosotros. Va a sonar muy raro, pero quiero que se abra. De pronto vi la misma escena de una situación particular que yo había vivido. Y ahí estaba yo, sentado en un lugar aterrorizado. Y de repente me veo a mí mismo entrando, pero ya grande. Y yo me acercaba, me arrodillé ante ese niño que estaba ahí, le puse la mano en el pecho y le dije, tranquilo, ten paz, nada de esto es tan terrible. Nada de esto te va a paralizar. O sea, yo entiendo y había vivido que Dios me ministrara para sanarme, pero nunca había visto que Dios me pidiera a mí mismo que me orara a mí mismo. ¿Está conmigo? Entendí este versículo, Jehová es mi luz. Dios puede encender la luz en momentos y en lugares donde el terror quedó anidado en nuestro corazón. ¿Está conmigo? Y Dios puede tomarte a ti mismo, que portas su luz, para ir hasta ese lugar y sanarte. Está aquí. Eso para mí fue muy revelador, porque Dios me estaba diciendo, ni siquiera necesitas depender que te den una hora para sanidad interior. O sea, no estoy diciendo que sea malo, solo estoy diciendo que cuando entiendes que el Hijo de Dios vive en ti, porque imagínense lo que nos contaba Isaac. Imagínense Isaac antiguamente, el antiguo Isaac. El antiguo Isaac tal vez habrá ido, hermano, yo me gustaría que tener una sesión de sanidad interior. No tenemos tiempo. Ya, próximo año pregunto. ¿Me entiende? Pero el Espíritu Santo puede guiarnos a vencer todo temor, a sanar todo temor, a quitar todo temor. Dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hasta que Dios no se transforme en la fortaleza, en ese lugar donde sientes temor, vas a seguir aterrorizado. Le dije que cuando pequeño, en una oportunidad, me fueron a golpear entre todos.
que de hecho me golpearon, vuelvo a reiterar. Pero en un momento Jehová se transformó en la fortaleza de mi vida, en esas situaciones. Está aquí. O sea que cuando todo el mundo se venía en contra, Jehová se levantaba como una fortaleza dentro de mí, no para cambiar la actitud del resto, sino dentro de mí. ¿Está conmigo? Jehová se transformaba en una fortaleza. Me decía, tranquilo, no importa lo que digan de ti, ni siquiera importa lo que piensen de ti. ¿Acaso eso va a cambiar algo de lo que yo hice en ti? ¿De lo que tú eres? ¿Vas a dejar de ser? No, Señor. Entonces, y empiezas a soltar aquello que te paraliza. Estoy seguro que muchos de los que llegaron esta semana no han entrado por puertas por simple temor. Tal vez algunos de ustedes hoy van a ver, o en esta semana van a ver una puerta que necesitan entrar. Tal vez algunos de ustedes simplemente van a tener que recordar lo que Dios les mostró y que hasta el día de hoy todavía no entran. Cierre sus ojos un momento. Sí, Señor. El Espíritu Santo nos dio la facultad de ser hijos de Dios, para ya no andar más en temor. La facultad de ser hijos de Dios que claman Abba Padre. Quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos para no distraerte con lo externo. Y quiero que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que traiga luz, que encienda luz dentro de nosotros y nos guíe a ese momento del temor. Normalmente esos momentos son cuando somos muy pequeños o en momentos en que algo ocurrió fuerte que trajo ese temor. Entonces le vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe hasta ese lugar. Y tú en tu espíritu, facultado por el mismo Dios, como hijo de Dios, tú mismo vas a ir a ese lugar y vas a orar por ti mismo. Y vas a demostrarle a ese pequeño niño, vas a demostrarle que aquello que le está ocurriendo, que le ha ocurrido, no lo va a detener, no lo va a destruir. Espíritu Santo, abre la puerta, Señor, del tiempo. Que tus hijos vayan hasta ese lugar. Lloro, Señor, para que se abran esas habitaciones, esas cámaras del alma, donde han guardado, Señor, terrores muy oscuros. Pero hoy viene tu luz. Padre, yo los impulso y por tu Espíritu sean facultados para poner su mano sobre el pecho de ellos mismos e impartir paz a esa parte de su alma que quedó atrapada en esos lugares. Cobrabaseito comacheito so. Cobrata seito corimacheito robose. Cobrata que yo cheito so.
Obra caseito romancheito se. Sobraceito se. Estoy viendo gente que sufrió traiciones y sintieron un terror a confiar. Y la mano de Dios está siendo puesta sobre tu pecho a través de ti mismo. Para decirte: ten paz, ten paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estoy viendo niños aterrorizados con insectos y sin tener que hablarte nada más que poner tu mano sobre ti mismo, en tu pecho. El Espíritu dice: ten paz. Veo gente que fue encerrada en habitaciones. Veo gente que se extravió en un momento, se perdió y sintieron un terror al abandono. Todo temor al abandono es vencido, es vencido. Tú mismo estás hablándote a ti mismo. Y lo poderoso de esta acción es que eres tú mismo, y Dios usando tus palabras y tus propias manos para bendecirte. Kubriana shoto briase kumae soto branyamae sote kurana paso que yo sé. Veo temores que fueron introducidos en ti por gente a tu alrededor que temía aquellas cosas. Y aunque tú no tuviste una experiencia terrorífica, ellos imprimieron en ti ese temor. Temor al engaño. Que hoy está afectando tu posibilidad de entender cosas nuevas de Dios. Porque cuando Dios quiere decirte algo que es totalmente nuevo, tienes temor a ser engañado. Veo como hay gente que fue aislada, que fue apartada de grupos de amigos, y ese dolor produjo un temor a ser rechazado, produjo un temor a no sentirse parte. Y has tenido que tomar decisiones solo con el fin de evitar ese abandono. Pero hoy tú mismo vas a ese lugar
envuelto por la voz de Dios, a poner tu mano sobre tu propio pecho. Y dices: ten paz, porque no solo vas a sobrevivir a todo esto, pero ten paz, porque no solo vas a sobrevivir a todo esto, sino que te vas a levantar con poder. Temor a la enfermedad. Estoy sintiendo gente que tiene temor a terminar desahuciados, a enfermarse de algo y terminar desahuciados. Todas esas ideas salen de ti en el nombre de Jesús. Porque vivirás muchos años. Vivirás muchos años y los vivirás con fuerza. Y los vivirás con vigor. Los vivirás con lucidez. Todo temor a la locura desaparece. Todo temor a la locura desaparece en el nombre de Jesús. Deja de evitar aquello que pensabas que era peligroso. Te digo, puedes vencerlo, puedes atravesarlo, puedes vencerlo, puedes poner tus pies sobre él. Puedes sobrevivirlo, puedes resistirlo. Y los temores que han construido el sistema de este mundo no tendrán autoridad sobre ti. Y los temores que construyeron los sistemas de este mundo no tendrán autoridad sobre ti. Cuando sientas la libertad
que está quebrando todo ese temor. Ponte en pie. Cuando sientas esa libertad, cuando estés seguro, cuando sientas esa seguridad, ponte en pie y afirma tus pies sobre el suelo. Porque te vas a estar parando victorioso. Estás poniendo tu lugar firme. Cuando sientas esa seguridad, ponte en pie y pon tus pies firmes sobre el terreno del suelo. Porque no vas a dar ningún paso más atrás. Escucho a alguien que dice: ¿y qué hago con todo esto terrible que he vivido? ¿Y qué es lo que tengo que hacer con esto terrible que he vivido? Y el Señor dice: suéltalo, simplemente déjalo y no permitas que te defina. Y amarán de sotomaye, ubriarase yo comaré. Eres algo mayor, eres mucho mayor, eres torre fuerte, eres mucho mayor, eres algo mayor, eres mucho mayor, eres torre fuerte, eres mucho mayor. Eres mayor, eres mucho mayor, eres mucho mayor, eres mucho más que aquello que te ha tocado vivir. Eres mucho más, eres mucho más. Dije que eres mucho más que aquello que te ha tocado vivir. Su cama mamá y eso todo brochetes. Ubra baba baba se que te shete. Obra baba kendo to bobo bobo shetes. Soka baba baba sheto brochete. Obra que yo show mase. Busca a alguien que aún no se ha levantado, que esté cerca de ti. Búscalo, tómalo. Dile: levántate, eres mucho más. Vamos, busca a alguien que esté cerca tuyo, cualquiera, y ayúdalo a levantarse. Y dile: eres mucho más. Míralo a los ojos. Dile: tú eres mucho más. Eres mucho más. Vamos, que se ponga en pie, que tenga fuerza en sus piernas. Eres mucho más. Tú eres la iglesia.
Eres mucho más. Tú eres la luz de este mundo. Tú eres la torre de Dios. Tú eres la luz de este mundo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres la luz de este mundo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres la luz de este mundo. Tú eres un hijo de Dios. Obra baba baba baso. Rasteo bobo shea aquí está la baba. Kiba baba baseo boshete. Obra baba baba baseo konos. Estoy listo para adorar. Estoy listo para adorar como nunca lo había hecho. Estoy listo para oír las palabras que has guardado. Estoy listo. Estoy listo. Son sí y son amén en ti. Vamos, tu adoración, tu propia voz, tu propio sonido, tu sonido. Ese que el cielo quiere oír, tu sonido.
sonido que estaba oculto, que estaba retenido, que estaba siendo opacado.
no se detendrá y no se detendrá. 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 Extiende tus manos. Extiende tus manos. Estás abriendo todo tu ser a la voz de Dios. Y Él está acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dentro de ti Él está ahora mismo acomodando lo que fuiste con lo que serás. Él está acomodando ahora mismo lo que fuiste con lo que serás. Él está reestructurando. Él está reestructurando lo que fuiste ayer con lo que serás. Él está integrando lo que viviste ayer con lo que viene al porvenir. Él está tomando aún de aquello que fuiste. Él está tomando aún de todas esas cosas que viviste. Él está sacando una piedra pulida. Él está sacando una piedra pulida. Porque cuando el infierno trató de tomar un martillo y golpearte y destruirte, Él tomaba tu esencia. Él tomaba lo que tú eras y lo movía de tal forma que el golpe solo golpeara lo externo. Si hará yo tomaba hijos e hijas de Dios. Y veo algunos que están entrando a un océano cristalino. Están entrando dentro de una fuente. Es un lugar de aguas cristalinas.
donde tu diseño y lo que hay en ti empieza a tomar forma. Donde aquellas cosas a las que tu corazón se inclinaba para construir, para edificar, para elaborar, empiezan a cobrar sentido. Aquellas cosas en las que sentías que perdías, que el tiempo pasaba volando, empiezan a tomar color. Empiezas a comprender la inclinación que Dios puso en ti. Que restan de esta conferencia, de este entrenamiento, algunas piezas que aún faltaban en tu rompecabezas van a bajar del cielo, van a descender para ti, van a descender para ti. No estás aquí por causa de un accidente, no estás aquí ni siquiera porque lo propusiste en tu mente. Dios te convenció, Dios te convenció. Dios te dijo, te es necesario. Van a descender piezas que faltaban en tu rompecabezas. Van a descender en estos días y están descendiendo, están ahí gravitando en los aires. Y vas a volver después de este entrenamiento, y las cosas que te agotaban van a ser distintas porque van a producir más fuerza en ti. Y lo que hacías antes y te sentías agotado, ahora cuando las hagas va a ser totalmente distinto porque te vas a sentir revitalizado. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Padre, nos declaramos dentro, Señor, de la atmósfera que tú abriste para este entrenamiento.
hemos entrado a la atmósfera que tú abriste para este entrenamiento. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Le invito a que pueda ofrendar y pueda cerrar este tiempo poniendo algo que haya traído de usted mismo y diciéndole: Señor, aquí yo asumo todas las cosas que tú me vas a hablar. Yo estoy listo para aceptar todas las cosas que tú me quieres hablar. Amén. Pónganse sobre sus pies. Señor, estamos firmes en obedecer todo lo que nos estás hablando, todas las instrucciones en lo que nos estás hablando, en salir de todo terror, de todo temor y avanzar, tomando lo verdadero, lo nuevo, lo que aún nuestros ojos no han visto. Estamos preparándonos en Él, estamos desarrollándonos en Él, sacando lo inservible, todo. Como nos decía, Señor, en la mañana, vaciarnos de todo y empezar algo diferente, conforme a tu voz, sin ningún terror, sin ningún temor, sin ningún terror de nuestra alma, controlarlo todo, sino dirigido por tu voz, por tu espíritu, como el viento. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por tu vida. Gracias por tu vida. Durante todo este tiempo en la mañana, por la mañana he estado escuchando la voz de mucha sangre dentro del país, referente al Ecuador, que ha estado hablando, clamando, sangre de mártires. Es la primera vez que yo veo esto. Y ha estado clamando, clamando, clamando. Había otra voz de terror que también clamaba y que quería enloquecer el pensamiento de los ecuatorianos. Pero esta otra sangre de los mártires también está clamando y se ha empezado a manifestar. Preguntémosle al Señor qué nos quiere hablar sobre esto, qué nos quiere enseñar sobre esto, específico los ecuatorianos.
Gracias por tu amor, Jesús. Gracias, dele gracias al Señor. Gracias, Jesús. Te amamos. Te amamos. Amén. Amén. Ok. Como siempre me dejan sin palabras, ya no tengo más que decir. Muchos besitos, los amo. A las 3:30 nos encontramos acá, ¿sí? Corremos media hora más, ¿sí? 3:30. ¿Ok? I see you.